Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar estudiando el tema de contratos de transporte en el caso del transporte marítimo. Ya hemos visto en la clase que hemos tenido anteriormente, hemos analizado el contrato de transporte fluvial o marítimo dentro del territorio argentino, en donde vimos que se aplica lo contenido en la Ley de Navegaciones, la Ley 20094. Ahora vamos a estudiar algo que es muy importante y muy interesante, como lo es el transporte marítimo fluvial, cuando el transporte sucede entre distintas naciones. Es decir, tenemos un punto de partida en un punto A, que es en una nación, y luego el destino o el recorrido va a ir haciéndose por distintas naciones, y el punto B puede ser en el mismo lugar del punto A o bien puede ser un destino distinto, por lo cual vamos a ir analizando cuál es el régimen jurídico que se aplica en estos casos de transporte marítimo fluvial de carácter internacional. Vamos a ver, o mejor dicho, ustedes están viendo en pantalla que en el ámbito del transporte fluvial o marítimo de carácter internacional, nosotros tenemos dos convenios o dos normas internacionales que se aplican. El Convenio de Atenas del año 74 y el Protocolo de Londres del año 2002. ¿Qué salvedad tenemos que hacer cuando estamos frente a normas internacionales? Como hemos visto en la guía didáctica número 1, el Estado es soberano, por lo tanto, el Estado puede dictar sus propias normas jurídicas de manera tal que pueda autogobernarse. Las naciones extranjeras no pueden imponer normas jurídicas en el territorio de un Estado porque eso atentaría en contra de la soberanía del mismo. Entonces, todo lo que es convenios internacionales o normas internacionales como tratados, protocolos, declaraciones, convenios, los países deciden voluntariamente acatar esas normas de derecho internacional. Es decir, que el Convenio de Atenas del 74 y el Protocolo de Londres del 2002 se aplican en Argentina porque Argentina decidió incorporarse a esas normas internacionales. Por lo tanto, estas normas, como son el convenio y el protocolo, van a ser obligatorias en el ámbito internacional solamente para aquellos estados que la han firmado, que la han ratificado o que la han incorporado a su legislación, como es el caso de Argentina y muchos otros países que han adoptado estas normas internacionales para regular la cuestión inherente al transporte marítimo o al transporte fluvial que se da naturalmente por agua. Vamos a ver entonces primero lo que dice el convenio de Atenas. El convenio de Atenas del 74 lo que primero hace es darnos algunos conceptos fundamentales sobre este tipo de contrato de transporte que se va a dar por mar o por río. Vuelvo a insistir, recuerden ustedes que vamos a estar frente a situaciones en donde el transporte discurra por distintos países, ya sea el punto de partida, ya sea el destino o bien que durante el trayecto visita distintas naciones. Podría ser un ejemplo, un buque que sirva como crucero. En ese caso tenemos un contrato de transporte marítimo con servicios anexos, pero que en definitiva se aplica toda esta normativa vinculada a este contrato en particular. Muy bien, vamos a ver entonces qué es lo que dice este convenio de Atenas. En primer lugar, nos dice que el transporte abarca todo el periodo comprendido desde que el pasajero embarca todo el momento arriba del buque y también durante el desembarque. Es decir, que el contrato de transporte no solo se va a limitar a la duración del movimiento del buque por el agua, sino también de todos los momentos inherentes al embarque y al desembarque del pasajero en este caso. La segunda conceptualización que nos va a hacer este convenio de Atenas del 74 es en relación a la forma. Recuerden ustedes que la forma es la modalidad en la cual nosotros podemos comprobar un contrato. Fíjense que acá nos impone una formalidad el convenio de Atenas. Nos impone que en aquellos casos en donde el buque tenga más de 10 toneladas,
tiene que hacerse el contrato por escrito. Significa que necesitamos de algún documento que contenga lo que dispone el convenio que ustedes pueden ver en pantalla. Lugar y fecha de emisión, identificación del buque, todos los buques o todos los artefactos para navegación en agua necesitan tener una matrícula. De hecho, en Argentina hay un registro de buques en donde la persona que adquiere la propiedad de un buque tiene que hacer un registro, así como si fuéramos a registrar un auto, una moto, tiene que hacer el registro de su buque y se le otorga no un número de patente, sino un número de matrícula. Ese número de matrícula tiene que ir en un lugar visible y que pueda ser identificable ese bien, que en este caso va a ser un buque. Entonces, además necesitamos que se indique la empresa transportista, el domicilio de la empresa, lugar desde donde parte el buque, la fecha de embarque, precio, clases y otras comodidades, etc. Tengamos en cuenta que hablamos nosotros de que el transporte abarca todo lo que es embarque, traslado y desembarque. Fíjense qué importante es esto. No abarca la espera en la terminal. ¿Qué significa esto? Que si el pasajero tiene algún accidente, supongamos, mientras está esperando el embarque del buque, la empresa que brinda el servicio de transporte no es responsable por los daños que le ocasionaron. Es decir, que no va a responder por ningún tipo de daño que sufra cuando está en la terminal esperando el embarque. Si ya empezó el embarque y ahí sufre un daño, en ese caso, naturalmente, sí es responsable la empresa de transporte. Bien, ahora sigamos con el siguiente carácter o marco conceptual que nos va a dar este convenio de Atenas. Fíjense que nos dice cuándo se aplica este convenio, que es nada más y nada menos que lo que les contaba recién. Se aplica siempre y cuando el buque enarbole la bandera de un estado que haya firmado el convenio de Atenas. Esta es la primera parte de este análisis que hacemos, ¿no? De cuándo se aplica este convenio. Todos los buques o artefactos para navegación marítima tienen que tener una bandera. ¿Qué significa tener bandera? Tener una nacionalidad. Generalmente esa nacionalidad va a estar dada por la nacionalidad del propietario del buque. Entonces, si ese buque tiene como bandera a un país que firmó el convenio de Atenas, para todos los transportes que haga ese buque va a aplicarse el convenio de Atenas. En segundo lugar, que el contrato haya sido celebrado en alguno de los países firmantes o bien el lugar de partida o destino sean parte del convenio. Supongamos que en nuestro buque que ofrecimos en nuestra agencia, en un crucero, no visitamos ningún país que esté adherido al convenio de Atenas. Pero como Argentina está adherido al convenio de Atenas, para ese buque, por más que no pisemos un territorio en donde se aplique el convenio de Atenas, como el contrato de viaje o de transporte se celebró en Argentina, y Argentina es parte de ese convenio, por lo tanto, a ese crucero, a ese buque, se le va a aplicar todo lo atinente al convenio de Atenas, por más que no visitemos países que estén adheridos a este convenio. Supongamos que fuera distinto el caso, supongamos que Argentina no estuviera adherida al convenio de Atenas, pero Brasil sí, y nuestra agencia ofreció un viaje en crucero a Brasil. En ese caso, nosotros, si bien no estamos adheridos al convenio de Atenas, ese contrato de transporte que visita o que tiene como destino un país que forma parte de este convenio, en ese caso también se aplica el convenio de Atenas, por más que Argentina no estuviera adherido a ese convenio. En la práctica, es casi impensado que existan servicios de transportes en donde no se aplique el convenio de Atenas. Son situaciones muy raras o por ahí suceden en aquellos países que no son tan visitados turísticamente o no tienen tanto tráfico marítimo. Pero en la mayoría de los países se aplica el convenio de Atenas
porque es uno de los convenios más importantes en materia de regulación del contrato de transporte marítimo o fluvial en ámbito internacional, y puntualmente hace mucho hincapié en lo que es la responsabilidad por daños, que es una cuestión que nos interesa mucho en el ámbito turístico. Entonces, por eso es que es muy improbable que exista, por lo menos en nuestro ámbito de conocimiento o nuestro ámbito de actuación como profesionales, es muy raro que nos encontremos frente a un contrato de transporte marítimo en donde no se aplique Atenas 74. Bien, vamos ahora a, nuevamente, y como les dije recién, una cuestión muy interesante en materia de la actividad turística, que es nada más y nada menos que la cuestión de la responsabilidad frente a daños o perjuicios que pueden ocurrir durante el desarrollo de este contrato de transporte. Recordemos que el contrato de transporte abarca embarque, abarca el periodo de traslado y abarca desembarque. Por lo tanto, durante todo este periodo se va a aplicar lo atinente a la responsabilidad conforme lo dice este convenio de Atenas. Muy bien. Veamos entonces qué es lo que dispone en materia de responsabilidad y ustedes lo pueden ver en pantalla. Este convenio de Atenas, cuando surge, en realidad tuvo siempre un inconveniente en el tema de la responsabilidad, porque el convenio de Atenas reconoce solamente la responsabilidad subjetiva. ¿Qué es la responsabilidad subjetiva? Y ustedes lo tienen ahí en pantalla. El transportista o la empresa que efectúa el transporte solamente responde por aquellos daños que se hayan ocasionado por su dolo, es decir, por su intención, o por su culpa, es decir, por negligencia, por impericia, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sufrí un daño durante el periodo del transporte marítimo internacional, solamente la empresa se iba a hacer cargo cuando hubiera intención de la empresa en dañarme o bien cuando hubiera negligencia, impericia, o imprudencia por parte de la empresa. Supongamos que yo estoy en un crucero y estoy en la azotea de ese crucero, estaba nublado, pero de pronto se arma una tormenta, no da tiempo a refugiarse y cae un rayo y mata a un pasajero, por ejemplo. Si seguimos convenio de Atenas, este ejemplo no estaría cubierto por temas de responsabilidad. ¿Por qué? Porque la empresa no tuvo la intención de que cayera en un rayo, naturalmente, ni tampoco hubo ninguna imprudencia, fue un caso fortuito, fue algo de fuerza mayor. Entonces, en estos casos, según convenio de Atenas, la empresa no tiene ninguna responsabilidad porque no intervino en ese hecho dañoso. Esto por ahora en convenio de Atenas. Ya vamos a ver después que en el protocolo de Londres esta situación se modifica y se perfecciona al régimen que tenemos actualmente. Pero sigamos analizando convenio de Atenas. Después miren lo que dice. El transportista será responsable del perjuicio por la muerte o lesiones de un pasajero o su equipaje si el hecho dañoso ocurrió durante la ejecución del contrato y sea atribuible al titular o a los agentes. Nuevamente, este convenio nos dice que el transportista, el dueño del transporte, el dueño del buque, se tiene que hacer cargo de la muerte o lesiones, ya sea del pasajero o los daños que tenga el equipaje. Siempre y cuando que el hecho que generó ese daño haya sido durante el embarque, el transporte o el desembarque, y ese hecho dañoso se lo podamos atribuir al dueño del transporte o bien a los empleados del transporte. Nuevamente, si la persona que sufre un daño no se lo puede atribuir al dueño o a los empleados, no tenemos responsabilidad y yo como persona que sufrió el daño no puedo reclamarle a nadie. Entonces, tiene el demandante, es decir, la persona que sufre el daño, tiene que comprobar que sufrió un daño y que ocurrió durante el transporte del pasaje,
pasajero que sufrió ese daño. Luego tenemos otra situación que es cuando el daño o la muerte es producto de un naufragio, varada, explosión, incendio, deficiencia del buque, la cual se presume como culpa del transportista. En estos casos que ya hacen a la estructura del buque, no es necesario acreditar la intencionalidad del dueño o de los agentes, sino que se presume que existe una imprudencia, una negligencia o una impericia por parte del transportista, por lo tanto es más fácil probar la existencia del daño. Vamos con un ejemplo. Yo voy en un crucero, ese crucero tiene un problema técnico, entonces empezamos a naufragar. Somos un naufragio. Eh, por ese naufragio yo sufrí la pérdida de todas mis pertenencias. En ese caso, yo como persona que sufrió el daño, puedo reclamarle sin mayores necesidades de otras cuestiones o de otras pruebas al transportista, porque efectivamente lo que sucedió es que hubo un naufragio y cuando existe este tipo de situaciones, el Convenio de Atenas dice que ya existe una culpa presumible en contra del transportista. Eso en relación entonces a estas situaciones particulares. Luego tenemos un límite de responsabilidad. El Convenio de Atenas utiliza la moneda de Francia, o en su momento la moneda de Francia como eran los francos, y limita la responsabilidad a 700.000 francos como límite de responsabilidad que tiene que cubrir todo transportista frente a las situaciones que hemos determinado anteriormente. Luego tenemos otra cuestión, que es que el transportista no es responsable por pérdidas o daños de dinero, joyas, obras de artes, salvo que se hayan confiado en el transportista la custodia de los mismos. Y esto, fíjense que hasta lo podemos relacionar cuando hablamos, ¿se acuerdan del contrato de alojamiento? Que la persona que llevaba objetos de gran valor tenía que declararlos. Acá pasa lo mismo. Si yo no declaro que llevo un objeto de gran valor y no le confío la custodia de esos elementos muy onerosos al transportista, si le pasa algo a esos elementos, el transportista no se va a hacer responsable porque yo no lo declaré y no lo puse a su disposición para el guardado o el cuidado. Bien, esto entonces a grandes rasgos, ¿no? Porque tampoco tenemos la intención de complicarnos demasiado, pero sí analizar los puntos esenciales de cada norma internacional. Con esto abarcamos entonces el Convenio de Atenas del 74, insisto, que Argentina ha adherido en su momento. Y luego tenemos el Protocolo de Londres. El Protocolo de Londres fue, como les digo, una reforma que se le hizo o una ampliación del alcance del Convenio de Atenas del 74, porque acá cambiamos el modelo de responsabilidad. Ahora no vamos a necesitar que se acredite la existencia de dolo o culpa, sino que simplemente el transportista será responsable por todo aquel daño o muerte que sufre un pasajero mientras estemos en navegación, independientemente de la causa de ese daño. Es decir, que acá lo único que tenemos que acreditar es que la persona haya estado en situación de navegación a lo largo de todo este transporte. Fíjense también que pone un límite a la responsabilidad que va a estar dado por 250.000 unidades de medida. Las unidades de medida en el Protocolo de Londres son una determinación dineraria, es decir, que una unidad de medida equivale a tanto dinero, un monto que se va a ir actualizando habitualmente, en donde se va a limitar la responsabilidad hasta ese monto en particular, salvo las excepciones que están determinadas como ven en pantalla. Una guerra, un fenómeno natural inevitable o cuando la muerte o el daño es causado por un tercero. Después vamos a ver que la responsabilidad del transportista por aquellos daños no vinculados a la navegación, pero atribuibles por dolo o culpa al mismo, es decir, que el transportista también va a ser responsable por todos aquellos daños que no surjan específicamente por la navegación, pero que sí pueden ser atribuibles al transportista por dolo o culpa. ¿Qué significa esto?
que tenemos una responsabilidad objetiva, como les conté recién, que solamente íbamos a acreditar que la persona estuviera en situación de navegación, pero si tenemos algún supuesto en donde la persona sufre un daño que no está vinculado a esa navegación, pero sí le podemos atribuir al transportista o a los empleados del transportista, también se mantiene la responsabilidad subjetiva, que viene del Convenio de Atenas del 74. Entonces, fíjense ustedes, tenemos Convenio de Atenas del 74, responsabilidad subjetiva. Esta responsabilidad subjetiva requiere que el transportista haya ocasionado un daño, o los empleados del transportista, porque tuvo la intención de hacerlo, o bien porque fue imprudente, negligente o, no fue, o tuvo una impericia. En cambio, Protocolo de Londres, el régimen principal de responsabilidad es objetivo. El transportista responde por cualquier daño que sufre una persona durante la navegación. Sin embargo, si existe algún hecho dañoso que no está vinculado a la navegación, se sigue aplicando Convenio de Atenas. Fíjense ustedes cómo se van a ir articulando estos dos mecanismos de responsabilidad para proteger siempre al pasajero. Y fíjense que acá también el Protocolo de Londres reconoce la responsabilidad del Convenio de Atenas cuando nos dice que el transportista va a ser responsable por el equipaje en camarote cuando la causa que originó su daño es atribuible al transportista. Supongamos que ustedes van en un camarote, por un desperfecto eléctrico el camarote se prende fuego, pierden sus valijas, sus pertenencias. En ese caso, como hay una causa que se la puede vincular al dueño del transporte, como es no tener en orden los sistemas eléctricos, por lo que se originó el incendio, en ese caso también es atribuible al dueño del transporte la responsabilidad. Con esto ha sido un breve pantallazo que me interesa que ustedes tengan sobre contrato de transporte marítimo a nivel internacional. Vuelvo a insistir, son normas de carácter internacional a las cuales Argentina adhirió de manera voluntaria. Por lo tanto, tenemos que ir viendo qué protocolo, qué convenio corresponde aplicar y tenemos que tener en cuenta ustedes como futuros licenciados en turismo, cuando asesoren en temas de viajes, en formato o en modalidad marítima internacional, ustedes tendrán que tener presentes, más de todo, estas cuestiones de responsabilidad aplicando el convenio de Atenas del 74 y el protocolo de Londres de 2002. Con esto damos por finalizado y en el próximo video vamos a ver contrato de transporte aéreo.